Hola, hola mentes inquietas. En Haciendo Ciencia, hoy os hemos preparado un ejercicio dentro de la asignatura de Biofísica y nos hemos metido de lleno en hidrostática. Trabajaremos con tres líquidos de densidades conocidas pero diferentes y los introduciremos en un dispositivo conocido como tubo en U. ¿Cuáles son los conceptos en los que nos vamos a basar? Desde luego tener claras ideas básicas como qué relación existe entre la fuerza que ejerces y la superficie sobre la que lo haces, es decir, la presión, cómo se transmite la presión en fluidos y después recurriremos a cálculos analíticos como trabajar con un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Como siempre, todos estos conceptos los iré explicando y desarrollando en la medida que avancemos en la resolución del ejercicio. Mi nombre es Ingo Paul, soy biólogo molecular y resolviendo problemas de biofísica como este, también estamos haciendo ciencia. Haciendo Ciencia, Biología. Aquí tenéis la disposición de los tres líquidos una vez que los introdujimos en el tubo en U. Primero introdujimos el mercurio y posteriormente añadimos en el tramo de la derecha hemos añadido gasolina y en el tramo de la izquierda agua y lo hemos hecho hasta que se igualasen ambos niveles, en la rama izquierda y en la rama derecha. Esta es la disposición que conseguimos finalmente. Hemos utilizado mercurio primero porque, como veis, la densidad del mercurio, 13,6 gramos centímetro cúbico, es sobradamente superior a la del agua, 1 gramo centímetro cúbico, y a la de la gasolina, 0,7 gramos por centímetro cúbico. No me he vuelto loco, os estoy dando las unidades en el sistema cegesimal. ¿Por qué? Bueno, pues como queremos calcular la diferencia de altura y es un tubo pequeñito, trabajar en sistema internacional no me parece tampoco demasiado necesario. Lo haremos en el sistema cegesimal y así podremos calcular esa altura en centímetros. Pero antes tengo que explicaros algo. ¿Por qué los líquidos se han quedado precisamente en esta disposición y no en otra? La razón es muy simple. Presión hidrostática. Un fluido ejerce presión por el mero hecho de estar aplicado sobre una superficie y tener un peso. Exacto. La relación que existe entre la fuerza que ejerce sobre una superficie y el tamaño de esa superficie es precisamente la presión. La presión hidrostática se puede calcular aplicando esta fórmula. Presión igual a fuerza partido por superficie. En el caso de nuestro tubo, como veis, la superficie sería, si tomamos el volumen como el cilindro que estamos manejando, el volumen de un cilindro es la sección de su base por la altura. Bien, no perdamos esta idea de base. Si tenemos que la fuerza es el peso del líquido, será la masa del líquido por la gravedad, sería su peso partido por la superficie. Pero la masa de un líquido no es una magnitud operativa, preferimos trabajar con su densidad y sabemos que multiplicando la densidad por el volumen del líquido, densidad del líquido por el volumen que está ocupando por la gravedad, dividido entre superficie. La sección. ¿Qué es el volumen entre la sección si trabajamos con el cilindro? Es la altura. Esta es la fórmula que utilizamos. La presión en un punto depende de la profundidad a la que nos encontremos sumergidos en ese fluido, de la densidad de ese fluido y del valor de la intensidad del campo gravitatorio en la zona de la Tierra en que os encontréis. Esta es la manera en que calculamos las presiones en un líquido que se encuentra en reposo. Este sistema no está en equilibrio y los líquidos no se mezclan de manera que podemos apreciar perfectamente las interfases que nos marcan las cotas, las alturas a las que se encuentran. Empezamos la resolución del problema. A ver, voy a elegir dos puntos de este tubo que se encuentren a la misma altura, porque esto me garantiza, por el principio de Pascal, que puntos que se encuentren a la misma profundidad se encuentran sometidos a la misma presión. Además, la presión en un líquido se transmite por igual en las paredes del recipiente que lo contiene. ¿Cuál de los puntos me interesa? El punto que he llamado HA. La altura HA son 43 centímetros, la conozco. Es exactamente lo que mide la columna de agua que hemos añadido en nuestro tubo en U. La presión en ese punto es la misma, he dado convenientemente llamarle punto 1, es exactamente la misma que la de presión en el tramo de la derecha del tubo en U que está a la misma altura. Le he llamado punto 2. Pero daos cuenta de un detalle. En el punto 1 la presión hidrostática se debe a la contribución exclusivamente de la columna de agua. En el punto 2 vemos que la columna es, por decirlo así, mixta. Tenemos una porción de columna de mercurio que curiosamente es la diferencia de alturas entre la altura en A y la altura en B.
que yo he dado en llamarle delta H, HA menos H en B. Esa es la diferencia de alturas con la que yo estoy trabajando. Y por último tenemos otro tramo de fluido. ¿Veis? Esa sección de fluido que es precisamente en la altura qué cantidad de gasolina hemos tenido que añadir, que al fin y al cabo es la pregunta de nuestro ejercicio. Si tenemos en cuenta esta consideración, solo tenemos que calcular presión hidrostática en el punto 1, recapitulamos, contribución del agua, presión hidrostática en el punto 2, contribución del mercurio y contribución de la gasolina. Pues si estamos diciendo que la presión en 1 es igual a la presión de 2, comprobémoslo y verifiquémoslo. La presión en el punto y la presión en 2 son exactamente iguales. ¿A qué se debe la presión en 1? Como os estoy diciendo, a la columna de agua, la densidad del líquido que hemos puesto en el tramo A, sabemos que es agua por la gravedad. Pero además, en el exterior está actuando la presión atmosférica. En el punto 2, además de la presión atmosférica, tenemos que añadir la contribución, como os decía, mercurio. Y por último, la contribución de la columna de gasolina, que yo he dado en llamar. Esta expresión me permite resolver el ejercicio. Y no olvidéis algo, sabemos además que el valor de la variación de altura es lo que yo he llamado HA menos H en B. Las incógnitas que nosotros tenemos aquí son la que he llamado yo variación de altura, la diferencia de alturas, y la altura o la columna de gasolina que hemos añadido en el tramo del tubo de la derecha. Esas son mis dos únicas incógnitas, lo que tampoco me provoca ningún tipo de reparo. En esta ecuación voy a empezar por hacer lo siguiente. ¿Veis que las presiones atmosféricas pueden cancelarse? Es la misma contribución. Y del mismo modo podría extraer la gravedad factor común en este lado, está ya sola y podemos extraer factor común gravedad aquí. Definitivamente al extraerlo también voy a cancelarlas. Así que os voy a dejar ahora clarito, limpio, cómo podemos calcular la altura en B. Como os decía, lo único que he hecho es, por un lado, el ir cancelando términos que podíamos cancelar y después he sustituido el valor de la variación de altura. Sé que es HA menos HB. Hago las operaciones convenientemente y mirad lo que hago ahora. Lo que hago es envío los términos que tienen la altura en A implicada al mismo lado. Los envío a la derecha. La razón por la que he hecho esto, podéis hacerlo como queráis, es porque de esta manera el líquido cuya densidad es mayor me propicia una resta. ¿Veis que aparece siempre expresado en función de la resta? En la resta siempre es el minuendo, el líquido de mayor densidad, con lo que eso me garantiza que el sustraendo al ser menor, la resta es positiva. Así que obtengo un valor de altura positiva, lo que también me tranquiliza. Daba igual porque haciéndolo de la otra manera obtendría signos negativos en el numerador y denominador y finalmente también conseguirías una altura perfecta. Expresión clásica y típica que encanta mucho a los físicos y que a los biofísicos tampoco nos molesta. Solo tenemos que sustituir ahora los datos convenientemente, sin necesidad de hacer grandes cálculos, porque esto es 43, 13,6 menos 1 y 13,6 menos 0,7. Si hacéis la división y multiplicáis por la altura, obtenéis un valor, la altura en vez de 42 centímetros, y la diferencia de altura que nosotros nos encontramos era únicamente de 1 centímetro. Pues hemos terminado el ejercicio. Si he podido ayudaros con esta explicación, compartirla con aquellas personas que vosotros consideréis que también pueden sacarle provecho. Si disponéis de profesores, no desaprovechéis la oportunidad y preguntadles. No olvidéis que hacemos las cosas con la idea de hacerlas bien, pero no renunciamos a divertirnos en el proceso. Si necesitáis ayuda en vuestros estudios, os podéis poner en contacto conmigo en la dirección de correo electrónico que ahora figura en pantalla. Cuando queráis, volvemos a vernos por este rinconcito haciendo ciencia. Hasta pronto.